las famosas saunas de su suegro, cuya forma de vida era el regentar puticlubs para maricas. Seguidores de Política en Primera Línea, hoy traemos una revelación que podría sacudir los cimientos de la política española. Un periodista ha destapado el pasado más oscuro y desconocido de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. Un pasado que no solo revela secretos impactantes sobre su vida, sino que también expone los turbios inicios de la relación entre ambos. La historia que estás a punto de escuchar es tan impactante que parece salida de una novela de intriga, pero no es ficción, es la realidad más cruda y perturbadora. En el programa El gato al agua, el periodista Julio Arza destapó lo que muchos sospechaban pero pocos se atrevían a decir en voz alta: Begoña Gómez creció y se formó en un ambiente rodeado de secretos y polémicas. Según las investigaciones, su familia no era una familia convencional, ni mucho menos. Durante décadas, los Gómez estuvieron al frente de negocios de saunas para homosexuales en varias provincias de España. Pero estas no eran simples saunas, según diversas fuentes, estos establecimientos se convirtieron en epicentros de actividades clandestinas, excesos y presuntas extorsiones. La implicación de la familia Gómez en estos negocios no es nueva, pero lo que realmente sorprendió a todos fue el papel de Begoña dentro de este oscuro entramado. Durante años, se encargó de las cuentas de estos establecimientos, lo que, según las mismas fuentes, le permitió adquirir habilidades que luego usaría para estudiar administración de empresas. Pero no nos adelantemos, porque el verdadero bombazo está en cómo estos negocios conectan directamente con el presidente Pedro Sánchez. Según las declaraciones de Arza, el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, no solo gestionaba estas saunas, sino que estas mismas fueron utilizadas en operaciones encubiertas y como herramientas de extorsión contra políticos y empresarios. El comisario José Manuel Villarejo, famoso por sus escándalos de espionaje, confirmó en 2020 que utilizó uno de estos locales para sus propias operaciones. Y es aquí donde la historia toma un giro aún más turbio. En su día me encargaron que investigara las famosas saunas de su suegro. Entonces me consta que el Partido Socialista de entonces tenía mucho interés en que esa información no se perdiera, por si en un momento determinado tendrían que utilizarla o no, ¿no? ¿Quién le encargó de investigar estos negocios? Pues como siempre el CNI, ¿no? Fueron estos coroneles amigos, ¿no? El vínculo entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez no fue el fruto de un amor casual ni fortuito. Según las fuentes, cuando Pedro Sánchez conoció a Begoña, él era un joven que intentaba abrirse camino como gigoló, ofreciendo servicios exclusivos a mujeres adineradas y de alto perfil. Fue en uno de estos encuentros clandestinos donde sus caminos se cruzaron. Sí, has escuchado bien. Pedro Sánchez, el hombre que ahora lidera el país, comenzó su relación con Begoña Gómez en un contexto que muchos considerarían moralmente cuestionable. Según las declaraciones de Arza y otros investigadores, Sánchez frecuentaba los mismos círculos que los negocios de la familia Gómez, y allí conoció a Begoña, quien entonces gestionaba algunos de los aspectos financieros de estos establecimientos. Lo que comenzó como una transacción, terminó siendo una relación que cambiaría el curso de sus vidas y, por ende, el destino del país. La relación entre Sánchez y Begoña no puede entenderse sin comprender el contexto de estas saunas. Durante décadas, estos locales fueron conocidos no solo por ser puntos de encuentro para la comunidad homosexual, sino también por albergar actividades ilegales, según documentos revelados por medios como OK Diario y El Mundo. Extorsiones, fiestas clandestinas, tráfico de sustancias y más eran, al parecer, moneda corriente en estos negocios. Villarejo afirmó que una de estas saunas fue utilizada para chantajear a figuras políticas de alto nivel. ¿Y quién estaba detrás? El suegro de Pedro Sánchez, con la colaboración directa de su familia. Todo esto apunta a que el entorno de Begoña no solo era polémico, sino también peligrosamente cercano al crimen organizado. ¿Cómo es posible que esto haya permanecido oculto tanto tiempo? Cuando Pedro Sánchez conoció a Begoña, ambos venían de mundos distintos pero conectados por las sombras. Él, un joven ambicioso que usaba su físico y carisma para ganarse la vida como acompañante de lujo. Ella, una mujer que había crecido en un ambiente donde las apariencias eran fundamentales para esconder un negocio lleno de secretos.
¿Fue su unión fruto del amor o de una estrategia mutua para alcanzar el poder? Lo cierto es que su relación rápidamente escaló, y juntos comenzaron a construir una imagen pública que poco o nada tiene que ver con sus inicios. Pero las preguntas son inevitables. ¿Qué tan involucrado estuvo Sánchez en los negocios de la familia Gómez? ¿Sabía desde el principio el tipo de actividades que se llevaban a cabo en esas saunas? Y lo más importante, ¿hasta qué punto este oscuro pasado influye en su capacidad para liderar el país hoy en día? A pesar de la gravedad de estas revelaciones, los grandes medios de comunicación han preferido mirar hacia otro lado. El gobierno, como era de esperarse, no ha emitido ninguna declaración. Pero el silencio solo aviva las sospechas. ¿Por qué no desmienten estas acusaciones si son falsas? ¿Por qué no se ha iniciado una investigación sobre estos negocios y su posible conexión con actividades ilegales? Yo es que creo que las cosas también hay que ponerlas en su contexto. Esto lo hace muy bien Alejo, contextualiza muy bien las cosas. Y Begoña Gómez es una mujer que se cría, se forma, adquiere su madurez, pasa su adolescencia, hasta que prácticamente se casa, en una familia cuya forma de vida era el regentar puticlubs para maricas en diversas provincias españolas. Lo que llaman saunas gays ahora, ¿no? Antes también se llamaban así. Bien. Bueno. Seguidores de Política en Primera Línea, es nuestro deber como ciudadanos exigir respuestas. No podemos permitir que los líderes de nuestro país operen bajo un manto de secretos y mentiras. Si el pasado de Begoña Gómez y Pedro Sánchez está tan limpio como quieren hacernos creer, entonces que lo demuestren. Lo que hemos revelado hasta ahora es solo la punta del iceberg. El pasado de Begoña Gómez y Pedro Sánchez es más oscuro y complejo de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. No se trata solo de rumores, se trata de hechos respaldados por declaraciones, documentos y testimonios. Pero esto no termina aquí. En la segunda parte, profundizaremos en cómo este pasado ha influido directamente en las decisiones del gobierno actual y en el destino de España. Seguidores de Política en Primera Línea, el silencio ya no es una opción. La verdad ha salido a la luz, y es nuestro deber asegurarnos de que llegue a todos los rincones del país. Comparte esta información y únete a la lucha por una España libre de secretos y corrupción. Seguidores de Política en Primera Línea, lo que les revelamos en la primera parte de este informe es solo el comienzo. El oscuro pasado de Begoña Gómez y su familia no solo pone en entredicho su integridad, sino que además abre interrogantes alarmantes sobre el propio Pedro Sánchez y cómo este pasado ha moldeado su ascenso al poder. Pero hoy vamos a conectar los puntos que los grandes medios prefieren ignorar. Porque si creías que la historia de las saunas del escándalo era impactante, lo que estás a punto de descubrir hará que te preguntes hasta dónde llega la corrupción en este país. Pedro Sánchez no solo conoció a Begoña Gómez en un contexto turbio, según muchos analistas, esta relación fue fundamental para su meteórico ascenso político. Y no por amor, sino por conveniencia. Sánchez, un joven ambicioso, entendió rápidamente que unirse a una familia con acceso a contactos de alto nivel, incluidos políticos, empresarios y figuras influyentes de la época, era una jugada estratégica. El entorno de Begoña, manejando negocios de lucecitas y presuntas extorsiones, se había convertido en un punto de convergencia para favores y chantajes. Su padre, Sabiniano Gómez, no solo regentaba estas saunas, sino que también colaboraba con personajes como Villarejo, quien en múltiples ocasiones ha señalado que estos locales eran usados como herramientas para recopilar información comprometida sobre figuras de poder. ¿Coincidencia o estrategia? Pedro Sánchez pasó de ser un completo desconocido a formar parte de un círculo que lo catapultó hacia las filas del PSOE, más tarde, a la Moncloa. ¿Fue este ascenso fruto del mérito o de los secretos oscuros guardados por la familia Gómez? Begoña Gómez no es solo la mujer del presidente. Según las investigaciones de varios periodistas, incluyendo Julio Arza, su papel en los negocios familiares fue mucho más profundo de lo que se había creído. Ella llevaba las cuentas, organizaba las finanzas, y según rumores, era la intermediaria en ciertos acuerdos clave.
su habilidad para moverse entre las sombras y manejar situaciones complejas fue una herramienta invaluable para Sánchez en su carrera política. Cuando Sánchez llegó a la Moncloa, Begoña no tardó en posicionarse estratégicamente. Fue nombrada directora del Africa Center de IE University, un cargo que levantó sospechas desde el primer momento. ¿Realmente estaba cualificada para ese puesto, o fue otro favor político encubierto? La duda persiste, y la sombra del pasado de ambos no deja de proyectarse sobre cada decisión que toman. Uno de los aspectos más escandalosos de esta historia es la complicidad de los grandes medios de comunicación para encubrirla. ¿Por qué, si estas revelaciones llevan años circulando, no se ha realizado una investigación seria? La respuesta es clara: los tentáculos de Sánchez y su entorno alcanzan todos los rincones del poder, incluyendo los medios. Los medios afines al gobierno han optado por ignorar el tema, desviar la atención hacia otros asuntos o, en el mejor de los casos, minimizar la gravedad de las acusaciones. Esto no es casualidad. Desde que Sánchez asumió el poder, su gobierno ha destinado millones de euros en subvenciones y publicidad institucional a los grandes conglomerados mediáticos. El precio del silencio es alto, pero Sánchez parece dispuesto a pagarlo. Las conexiones entre el pasado de Begoña Gómez y las decisiones de Pedro Sánchez como presidente no son meras coincidencias. Cada movimiento parece calculado, cada alianza cuidadosamente forjada en base a favores y secretos. El silencio de Villarejo, aunque Villarejo ha hablado abiertamente sobre las saunas del suegro de Sánchez, nunca ha ido más allá en sus acusaciones. ¿Por qué? ¿Qué tipo de acuerdo pudo haberse alcanzado entre el gobierno y el excomisario para mantener ciertos detalles ocultos? La protección de la justicia, a pesar de los numerosos indicios y testimonios que apuntan hacia la familia Gómez, no se ha abierto ninguna investigación formal. Esto, en un país donde el gobierno tiene una influencia directa sobre la fiscalía, no debería sorprendernos. El uso de fondos públicos. ¿Cómo explicar que una familia con un pasado tan cuestionable ahora disfrute de privilegios y acceso a recursos públicos? Desde viajes internacionales hasta contratos cuestionables, el círculo cercano de Sánchez parece estar blindado contra cualquier tipo de escrutinio. Seguidores de política en primera línea, lo que está en juego aquí no es solo la reputación de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Es el futuro de España como país democrático y transparente. ¿Cómo podemos confiar en un líder cuya trayectoria está plagada de sombras y secretos? Pedro Sánchez ha demostrado ser un maestro en el arte de la manipulación, pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. La pregunta ahora es, ¿hasta cuándo podremos soportar un gobierno construido sobre mentiras y pactos oscuros? Cada día que pasa, el pueblo español pierde un poco más de su fe en las instituciones, en la justicia y en los medios de comunicación. La relación entre Sánchez y Begoña Gómez no es solo una historia de amor con un pasado oscuro, es el reflejo de un sistema profundamente corrupto. Desde las saunas del escándalo hasta los despachos de la Moncloa, este gobierno ha demostrado estar dispuesto a todo para mantenerse en el poder. Manipulación de la narrativa pública, desde controlar los medios hasta imponer su propia versión de la historia, Sánchez ha perfeccionado el arte de distraer al pueblo mientras sigue amasando poder. Uso de recursos públicos para beneficios personales, los contratos sospechosos de Begoña, los viajes de lujo y las conexiones con empresarios afines al gobierno son solo la punta del iceberg. Desprecio por la transparencia y la rendición de cuentas. A pesar de las constantes denuncias, el gobierno de Sánchez ha demostrado ser experto en esquivar cualquier tipo de responsabilidad. Seguidores, no podemos permitir que esta historia quede enterrada bajo capas de manipulación mediática y promesas vacías. Es momento de exigir respuestas, de pedir justicia y de demostrar que España no es un país de ciegos ni de conformistas. Comparte esta información con todos tus conocidos. La verdad no debe ser silenciada. Presiona a tus representantes para que pidan una investigación formal sobre estas acusaciones. Exige transparencia en cada acción del gobierno. No podemos seguir tolerando la opacidad y el encubrimiento. Pedro Sánchez y Begoña Gómez han construido su historia sobre una base de mentiras, secretos y manipulación. Pero el pueblo español no es tonto. Cada día que pasa, más personas se despiertan y ven la realidad por lo que es, un sistema corrupto liderado por un presidente dispuesto a todo para mantener el poder. La pregunta ahora es, ¿hasta cuándo lo permitiremos?
España merece algo mejor. Merecemos un liderazgo transparente, honesto y comprometido con el bienestar del pueblo, no con sus propios intereses. Seguidores de política en primera línea, la lucha por la verdad continúa. Esto no ha terminado. La revolución empieza aquí y ahora.